Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de informática. Hoy voy a estar haciendo una presentación de la estructura y la arquitectura de las bases de datos. Vamos a hablar de toda la conexión del usuario hasta que llega a acceder a las bases de datos y todos esos procesos raros que son dificilísimos de entender y solo hay unos pocos vídeos en internet que te lo explican. Vamos a explicarlos generalmente y poco a poco vamos a ir entendiendo para qué sirven cada uno de estos procesos, lugares informáticos y demás. Vamos al vídeo. Aquí lo tenemos, la estructura de base de datos de Oracle. Olvidé de mencionar que vamos a estar hablando específicamente de Oracle y no de ningún otro SQL. Empecemos por los componentes cliente-servidor de Oracle Database. A la izquierda tenemos los componentes del lado del cliente, mientras que a la derecha tenemos los componentes del lado servidor. Están señalados por estas líneas azules. Ahora, aquí tenemos al usuario, que puede ser, por ejemplo, un trabajador de una empresa. Él tiene un ordenador, lógicamente, y cuando quiere acceder a la base de datos para trabajar, hacer cambios o updates o demás, necesita generar, pues, una conexión entre el usuario, entre el ordenador del usuario y la base de datos. Sin embargo, sabemos que pues no te puedes conectar sencillamente a la base de datos porque sí, se necesitan unos procesos especiales con un historial especial, una conexión especial y bien segura. Es por esto que de forma abstracta al usuario se genera, cuando el usuario se conecta a la base de datos, un proceso de usuario. Ahora, como acabo de decir, el usuario realmente no se da cuenta de que se genera esto y realmente no le importa mucho para trabajar. Ahora, este proceso de usuario es vital en la comunicación entre la base de datos y el usuario porque logra generar en medio de una red, aquí no está bien escrita, pero en medio del proceso de usuario y del proceso de servidor hay una red que los comunica a los dos. El proceso de usuario es capaz de crear dentro del servidor, porque estos componentes del lado del servidor, todo de aquí para la derecha están dentro del servidor y de aquí para la izquierda están del lado del cliente. Aquí en la mitad estaría la red. El proceso de usuario y el proceso de servidor son los componentes de la conexión, porque el proceso de usuario se está conectando por medio del proceso del servidor a la base de datos y a la instancia de Oracle. Y por último tenemos los componentes de la sesión, que básicamente son todo lo que vemos en este gráfico. El usuario, el proceso de usuario, el proceso de servidor, la base de datos, la instancia de Oracle, etc. Vamos a ver en específico cómo funciona esta conexión entre el usuario y el servidor. Aquí tenemos dos ventanas diferentes. Aquí tenemos la ventana del cliente y por el otro lado tenemos la ventana del servidor. Vemos el proceso de usuario, el proceso de servidor, la SGA, que pues por aquí estaría la base de datos más a la derecha, y la PGA. Vamos a explicarlo todo con detalles. Bueno, esta comunicación del proceso de usuario y el proceso de servidor no puede ser solo de una forma. Existen dos tipos principales de la conexión que puede tener el proceso de usuario y el proceso de servidor. Para empezar, tenemos el modo servidor dedicado, que lo voy a explicar a continuación. Y luego tenemos el modo servidor compartido. Para empezar, el modo servidor dedicado, obviamente se dedica cada proceso de servidor a un proceso de usuario. ¿Qué quiero decir? Que cada proceso de usuario tiene un proceso de servidor asignado y son equivalentes el uno al otro. Cada proceso de servidor es responsable, digamos, tiene que atender a cada proceso de usuario y por eso se comunican mediante esta red que, bueno, una vez más no está ilustrada, pero no nos olvidemos del tema. Ahora, cada uno de los procesos de servidor, en este caso, constan de una PGA. Ahora, veis que tenemos tres procesos de servidores y tenemos tres PGAs. Las siglas de PGA son Program Global Area. Traducido al español es la área global de programas. Cada PGA es asignada a uno de los procesos de servidor. Todas las PGAs en conjunto son la instancia PGA. No tenemos PGAs desperdigadas por el servidor, sino que cada una está en la instancia PGA, que es un espacio donde se guarda la memoria. Ahora, no nos confundamos, la instancia PGA no está dentro del servidor ni dentro de la SGA, en los casos de servidor dedicado. La PGA se compone del espacio de pila y de la UGA, que es User Global Area, que se encarga de cómo escribir todos los datos dentro de la instancia de la PGA de cada uno de los procesos del servidor.
Toda la información y todos los cambios que haga el proceso de usuario por medio del proceso de servidor van a estar registrados en la PGA, específicamente por la UGA. Ahora tenemos la otra modalidad, que es el funcionamiento de modo servidor compartido. La diferencia principal es que muchos procesos de usuario pueden ser asignados a menos procesos de servidor. ¿Cómo se hace esto? Pues los procesos de usuario se quieren conectar al servidor, que en este caso sería al servidor, sí, y por medio de esta red logran llegar al proceso de servidor. Sin embargo, cada uno no, a diferencia del modo servidor dedicado donde cada uno es asignado a un proceso servidor, en este caso tenemos un software o un proceso más bien llamado dispatch. Se llama procesos de reparto. ¿Qué hace? Que reparte los procesos de usuario a los diferentes procesos de servidor. Asigna directamente cuáles procesos de usuario va a manejar, a atender cada proceso de servidor. La PGA tiene una pequeña diferencia también en esta modalidad, y es que solo existe el espacio de la pila. Es una PGA más pequeña, una instancia PGA que ocupa menos espacio. La diferencia de la PGA es que la UGA, la User Global Area, está dentro de la System Global Area, en una casilla que veremos más adelante cuando estudiamos la SGA. Bueno, aquí viene lo importante. La arquitectura general de la base de datos de Oracle, la Oracle Database. Aquí hemos visto cómo ya se conecta el usuario. Esta parte de la izquierda ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Una cosa que no os he mencionado entre el proceso de usuario y el proceso de servidor es que entre ellos hay un listener. ¿Qué pasa? Que cuando el proceso de usuario se conecta, este listener es un proceso que consiste de diferentes softwares que escuchan, entre comillas, la petición del proceso de usuario de acceder a la base de datos. El listener mira si la petición es legítima o no y le acepta el acceso pudiendo comunicarse con un proceso de servidor donde estaría la PGA. Y bueno, el proceso de servidor haría lo que ya hemos visto anteriormente y se conectaría a la base de datos de Oracle. La Oracle Database está repartida en dos partes principales. Tenemos aquí arriba la instancia de Oracle y aquí abajo la base de datos en sí. La gran diferencia entre estas dos áreas es que la instancia de Oracle es la parte lógica de la base de datos, mientras que la base de datos es la parte física. La base de datos se administra en discos físicos, mientras que la instancia de Oracle se administra lógicamente. Hace parte de la base de datos, pero no es físicamente factible. Otra diferencia grande que tiene la instancia de Oracle con la base de datos es que la instancia de Oracle actúa como si fuera la memoria RAM. Os recuerdo que la memoria RAM es la memoria más inmediata. Por ejemplo, si yo tengo una búsqueda, por ejemplo, en YouTube, y yo busco, no sé, cualquier cosa, al día siguiente la memoria RAM habrá conservado ese historial de lo que yo busqué. Y cuando lo quiera buscar otra vez, ya tendrá esa información lista para dármela. Algo similar pasa con la instancia de Oracle. La instancia de Oracle se ocupa de dar la información lo más rápido posible de la última que ha sido usada. Digamos que el usuario ha consultado una fecha o un dato en específico en un día y otro día otro usuario totalmente diferente también necesita consultar ese mismo dato. La instancia de Oracle se ocupa de que ese dato esté ahí, esté listo para ser consultado, ya que ha sido consultado hace poco. La base de datos, sin embargo, es diferente. Actúa como la memoria ROM. Os recuerdo que la memoria ROM es la memoria permanente. Es esas cosas en el ordenador que no se le puede olvidar, como por ejemplo los procesos o la memoria que le queda. Son las cosas más importantes y los datos están escritos en su totalidad. Aquí los datos de la instancia de Oracle son directamente sacados de la base de datos. Cuando un usuario consulta un dato que no está en la instancia de Oracle, la instancia de Oracle saca el dato de la base de datos y se lo presenta. El propósito de la instancia de Oracle es que los datos que se consultan mucho no tengan que ser sacados y hacer todo ese proceso complicado directamente de la base de datos, sino tenerlos ya listos en la parte lógica para que sean consultados.
También es importante mencionar que la instancia de Oracle se divide en dos partes principales. La SGA, que ya la he mencionado antes, la System Global Area, que se divide en muchos diferentes cachés y pools que los vamos a explicar más adelante. Y también tiene todos estos circulitos, estos cilindros rosas que están aquí, estos óvalos rosas, que son procesos. Este, por ejemplo, es el Database Writer. Se encarga de que el caché de buffer de base de datos, que es una parte muy importante de la base de la SGA, cuando sus datos hayan expirado, cuando sus datos estén más viejos, digamos, y no hayan sido consultados recientemente, se encarga de que estos datos puedan devolverse a la base de datos, a los archivos de datos. Algo similar hace el LogWriter. Él hace exactamente lo mismo que el Database Writer, excepto que lo hace con el caché de buffer de Redolog, que lo vamos a explicar también más adelante. Estos procesos tienen funciones muy específicas y vamos a ir viéndolos generalmente más adelante. También es importante mencionar estos archivos y estos discos que están fuera de la base de datos. Se consideran que están fuera porque realmente no guardan información de la base de datos en sí, sino que son tan importantes que no se podría trabajar con la información de la base de datos sin estos procesos, sin estos discos, perdón. Por ejemplo, tenemos los archivos backup, las contraseñas, la tasa de alerta, los parámetros o los históricos de Redolog. Ahora vamos a estudiar la instancia de Oracle de una forma más detallada. Estas son las estructuras de memoria en la instancia de Oracle. Aquí arriba tenemos el proceso de usuario y el proceso de servidor que ya expliqué antes con la PGA, no vamos a ahondar mucho más en eso ya que pues ya lo expliqué. Todas estas partes de la SGA tienen una función muy determinada, aunque en total lo único que hacen es lo que expliqué antes. Necesitan tener actualizada la información, diferentes tipos de información de hecho, para que cuando estos usuarios de aquí la consulten una y otra vez, no tengan que sacarla y hacer una sobrelectura de la base de datos. Empecemos por el pool compartido, el shared pool. Se trata de una zona de memoria para acelerar la ejecución de las instrucciones de SQL y PL/SQL. Ahora, este punto es muy importante. El pool compartido, bueno, ¿cómo hace esto de acelerar la zona de memoria utilizada? Pues esto lo hace de la siguiente forma. El shared pool almacena el código ejecutable. Es como las instrucciones que se necesitan para modificar la información, para los comandos. Digamos que estas personas de aquí arriba quieren aplicar algunos comandos o algunos updates a los diferentes pools, a las diferentes áreas de la SGA. El pool compartido se encarga de acelerar y de facilitar todas estas áreas. ¿Cómo lo hace? Porque aquí ya están escritos, ya están notificados los comandos que se necesitan para poder trabajar con el resto de áreas. Algo similar es los siguientes puntos. El plan de ejecución de las instrucciones también están almacenados ahí, al igual que los datos privados de las sesiones de los usuarios si el servidor es compartido. La información para acelerar el acceso de los metadatos que utilizan las instrucciones. Los metadatos son los datos sobre datos, los datos de los datos. Ahora, sé que esto parecerá un trabalenguas, pero os lo voy a explicar. Los metadatos son sencillamente los datos que caracterizan a otros datos. Por ejemplo, esta usuaria ha hecho un cambio, digamos por ejemplo, en la Large Pool, que es otra área de la SGA que os señalo aquí. Aquí en el pool compartido, en el shared pool, se encargan de almacenar los datos de este update, de los cambios que hizo esta usuaria a los datos de Large Pool. ¿Qué pasa? Que esta usuaria ha hecho un cambio, ha hecho un update y cuándo lo hizo, cómo lo hizo, qué comandos usó, toda esa información del cambio que hizo, de la actualización que hizo, es guardada en el shared pool. También almacena los fragmentos de consultas SQL y PL/SQL para aprovecharlos en consultas posteriores y almacena los datos necesarios para la carga inicial de la SGA en memoria. Tiene muchas funciones, por eso se llama Shared Pool. Distintas funciones comparten esta piscina. Ahora vamos con el caché de buffers de datos, Database Buffer Cache. Ahora, está dividida en bloques, no es un solo bloque y cada uno tiene una función. Ahora no los voy a explicar en detalle porque si no el vídeo sería demasiado largo.
Lo que tenéis que tener en cuenta es que este área normalmente es la que más ocupa en espacio de la SGA y es imprescindible para el buen funcionamiento de la SGA. Por defecto tenemos que este panel de aquí, digamos, es como si fuera una colmena de abejas. Los cuadrados que están en naranja están ocupados por datos. Los que están en azul están libres, son cajones vacíos. ¿De qué se encarga el caché de buffers de datos? Se encarga de la principal función de la SGA, y es el mantener los datos en la memoria RAM recientemente usados para que pueda el usuario usarlos fácilmente. Vamos a explicar el proceso entero. Digamos que un usuario se quiere conectar al caché de buffers de la base de datos. Si necesita un dato o una actualización o un cambio, lo que hace es que se busca en este caché. Este caché contiene los datos utilizados más recientemente por otros usuarios. Estos datos al principio fueron sacados de la base de datos en físico que vimos anteriormente. Para daros una visualización mejor, estamos exactamente aquí, en el caché buffer de base de datos. La base de datos de aquí tiene los mismos datos que el caché buffer de base de datos, solo que aquí están los datos más recientemente usados por el usuario. Ahora, volviendo al caché de buffers de base de datos, tenemos que cuando se busca un dato aquí y se encuentra, el dato se entrega, de forma que se puede utilizar para cualquier tipo de proceso, update o actualización. Si el dato está siendo utilizado en otro proceso, no se puede utilizar. Si hay otro usuario modificando el dato al mismo tiempo, el dato no se puede utilizar y estaría ocupado. Aquí viene lo complicado. Si el dato requerido no está aquí porque no ha sido usado recientemente, ocurre un fallo de caché. No os preocupéis por esto, porque esto no es ningún fallo realmente, sino que sencillamente es un error del sistema que pues es un error que pues se esperaba. Es parte del proceso. Este fallo implica leer los datos del disco y pasarlos a memoria. Para que lo comprendáis mejor, tenemos la base de datos en un lado y tenemos la SGA en el otro lado, o el caché de buffers de datos de la base de datos. Ahora, el caché tiene la información más reciente. Yo consulté información y ellos tienen el caché de buffer de datos, tienen esa información más reciente lista para que vuelva a ser consultada y puesta otra vez en disposición. ¿Qué pasa? Que cuando esa información no ha sido consultada recientemente, no puede estar en el caché de buffer de datos, sino que está en la base de datos, en el disco, físicamente. Cuando no se encuentra, este caché de buffer de datos, hay un proceso que se llama Database Writer, que va a examinar el disco buscando esa información requerida que no tiene. Esta información va a ser inmediatamente subida al caché de buffer de datos, siendo pasada de la memoria RAM a la memoria ROM, para que pueda ser trabajada, consultada y etc. En ambos casos, si la instrucción implica modificar los datos de este buffer, se modifica y pasa a ser un buffer sucio. Cuando ocurre un checkpoint, el proceso Database Writer graba buffers sucios a disco. Lo mismo si se detecta que quedan pocos buffers limpios sin uso, y se marcan como buffers limpios. Ahora, traduzcamos esto del japonés al español. ¿Qué significa realmente estos dos últimos pasos? Es que ha habido una cosa que no he mencionado, y es que es el algoritmo que existe en el caché de buffers de la base de datos. Los buffers de caché se asignan con un complejo algoritmo basado en LRU, Last Recently Used, traducido al español últimamente usado. ¿Qué pasa? Que el caché de buffer de datos no tiene espacio ilimitado. Los datos que almacena son solo los más importantes, los que han sido más recientemente usados. ¿Qué pasa con los datos que no han sido recientemente usados y todavía están ahí? Este algoritmo de Last Recently Used, traducido en español últimamente utilizados, lo que va a hacer es avisar al Database Writer, que es otro proceso que vimos anteriormente, para que elimine los archivos de la memoria RAM de la SGA y los vuelva a pasar a disco, a la base de datos, en físico. Es como si tuvieras un libro en tu estantería y ese libro ya lo has leído y no lo necesitas leer mucho más. Lo que vas a hacer es coger ese libro y devolverlo a la biblioteca. Es exactamente lo mismo. La biblioteca es la base de datos, tiene todos los libros. La base de datos te puede prestar
datos, te puede prestar esa información a la memoria RAM, que en este caso sería tu biblioteca en tu casa, que solo guardas, solo tienes prestados los libros que más necesitas, los libros que estás leyendo. Los libros que has terminado de leer los vas a devolver a la biblioteca porque ya no los necesitas más. Si los necesitas en un futuro vas a tener que volver a cogerlos de la biblioteca. Exactamente pasa lo mismo. El disco tiene que sacar, o sea, el Database Writer saca los datos del disco y los pone en la memoria RAM, de forma que en este proceso siempre vas a tener lo que más necesitas en tu casa y lo que necesitas, pero no inmediatamente, en la biblioteca. Ahora hablemos de los datos limpios o sucios. ¿Qué me refiero a los buffers sucios o limpios? ¿Os acordáis de la colmena de abejas aquí? Los cuadrados naranjas son los datos que están ocupados, las casillas que están hasta el tope. Tienen datos, ya sea en proceso o sin procesar. Y las casillas azules son las casillas que no están ocupadas, que están libres, sin tener que ocupar ninguna memoria. Los buffers sucios son las casillas naranjas. Las casillas ocupadas o las que están llenas de datos son los buffers sucios. Los buffers limpios son realmente no es que estén limpios, sino están vacíos. Es como si tuviera un cajón en mi armario que está vacío. Digamos que está limpio, es un buffer limpio. Si tengo un cajón en mi armario que tiene mucha ropa y está hasta el tope, es un buffer sucio. Este proceso del DBW del Database Writer graba buffers sucios a disco. Estos buffers sucios que están ocupados los pasa al disco, liberándolos. O sea, es como si sacara la ropa mencionada del cajón y los pusiera en un armario mucho más grande. Aquí lo que haría es librar la ropa que no necesito realmente día a día y la pongo en un cajón más grande donde sea un poco más difícil acceso. De esta forma solo tendré la ropa que realmente necesito en el cajón y los buffers sucios que estarían llenos pasarían a ser buffers limpios, vacíos, listos para la acción y para convertirse una vez más en buffers sucios. Una cosa de la que no he hablado es el checkpoint. El checkpoint es otro de los procesos que se hacen dentro de la instancia de Oracle. El checkpoint, para que lo entendáis, es como si fuera el metrónomo de la base de datos. El metrónomo es un instrumento que marca el ritmo en un instrumento, ya sea el piano, el violín, la flauta o lo que sea. Marca los tiempos. El checkpoint es lo mismo, pero en informática. Tenemos que, tenemos la base de datos, la instancia de Oracle, y este checkpoint cada unos 10 o 20 segundos, depende de la configuración de la base de datos, va a avisar a todos los otros procesos de que deben actualizar la información y bajarla. O sea, tenemos el Database Writer y el LRU. Cuando se produce un checkpoint, el Last Recently Used va a avisar a el Database Writer de que oye, escucha, hay un checkpoint, tenemos que revisar cuáles son los datos que deberían ser devueltos a la gran biblioteca, a disco, a la base de datos, y los datos que sí son requeridos, que sí han sido utilizados recientemente y se deberían quedar. El LRU es como los ojos del Database Writer, le avisa cuáles datos sí deben ser retirados y cuáles no. El Database Writer hace lo que el LRU le dice y estos datos que no han sido utilizados serán devueltos cada vez con el checkpoint. El checkpoint también hace que todos estos datos que son bien importantes y que no han sido utilizados recientemente puedan ser guardados y efectivamente teniendo una copia de seguridad en caso de catástrofe en la base de datos. Ahora vamos al buffer de Redolog. Tranquilos que es más o menos lo mismo, solo que con Redolog. Se trata de un buffer circular. La estructura es un poco diferente, porque en vez de tener los datos en forma cuadrada, como tendríamos aquí en el Database Buffer Cache, tenemos que es en una forma circular. Planteároslo de esta forma. Digamos, en un mundo hipotético y totalmente irrealista, que quiero construir una escalera en círculo que va poco a poco hacia arriba. ¿Qué pasa? Que tenemos en el buffer de Redolog es el que está construyendo. ¿Vale? Entonces voy construyendo escalón por escalón, voy dando vueltas, subiendo arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos un log writer. ¿Os acordáis del Database Writer? El log writer es lo mismo, pero para los archivos de Redolog. Este log writer lo que hace es destruir
digamos, las escaleras que acabo de construir, pero más que destruir, es cogerlas y almacenarlas en la biblioteca que tendríamos antes. Sé que es un poco confuso, pero imaginaros de esa forma. Estoy construyendo y destruyendo al mismo tiempo que voy dando en círculos, de forma que yo voy a construir en círculo y al mismo tiempo voy a destruir. Esto tiene poco sentido en la vida real, pero como estamos en un mundo hipotético, quiero que os lo penséis de esta forma. Los bloques son información. La información está continuamente siendo guardada, creada y guardada al mismo tiempo. Esta es la ventaja que tiene sobre los buffers de database normales. Los archivos de Redolog realmente pueden autoguardarse y guardar la información mucho más rápido y mucho más efectivo que los otros archivos en database. En caso de catástrofe, en caso de que la base de datos se caiga, estos archivos no van a ser perdidos, porque todavía no se ha hecho un checkpoint. El checkpoint también marca esto. El checkpoint nos dice cuándo los archivos de Redolog van a ser guardados, cuándo va a dar la vuelta completa el logwriter. El logwriter todo el rato está pasando uno tras otra información abajo, como se lo marca el checkpoint. De esta forma, los archivos Redolog son necesarios para recuperar los datos que no han podido ser grabados definitivamente en disco, normalmente por ocurrir una situación de excepción antes de un checkpoint. Imaginaros que un checkpoint ha ocurrido hace 5 segundos y de repente la base de datos se cayó. Los archivos de Redolog, el buffer de Redolog, viene al rescate. Al ser tan autoguardado tan frecuentemente, no necesita de un checkpoint para guardarse. Es independiente. De esta forma, los buffers de Redolog son las bases de datos más rápidas que se pueden, los buffers que se pueden guardar más rápidamente y constantemente, evitando la pérdida de información. Ahora pasamos al pool grande, o al large pool. Vamos a decir, los pesos más pesados de la SGA. Cualquier información, cualquier dato que sea muy pesado, cualquier proceso que requiera demasiada memoria, para eso está el Large Pool. El Large Pool lo que hace es traer ese backup que necesitan los otros procesos para poder almacenar la memoria. Generalmente es el espacio de la SGA que más firepower, digamos, que más grande es. Y pues la verdad es muy interesante cómo se realiza esto porque tiene muchas funciones. Realmente sirve para cualquier tipo de proceso que no pueda ser capaz de solucionarlo él mismo. Digamos que es como un hermano mayor de todos que les ayuda a los demás. Se encarga del backup y la restauración, de los procesos de entrada-salida del servidor, de la memoria libre para aliviar el trabajo de la instancia, las consultas en paralelo y el almacenamiento de la UGA. Es importante resaltar esto de la UGA. La UGA dijimos antes que en un servidor compartido se guardaría en la SGA. Esto es exactamente lo que me estaba refiriendo. Está guardada específicamente en el Large Pool. En un modo servidor dedicado, vamos a tener que la UGA va a estar fuera de la base de datos, fuera de la SGA, pero dentro del servidor. Aquí está dentro del servidor en el modo compartido. Y ya para concluir tenemos el pool de Java y el pool de Streams, que básicamente están diseñados para todos los programas que se utilizan. En el caso de Java, pues los programas de Java, y en el caso de Streams, los programas de Streams. Lo usa solo el componente Oracle Streams, utilizado para bases de datos distribuidas, y sirve para almacenar en buffers datos manejados por dicho componente. Estos dos últimos sencillamente son muy específicos y realmente tienen configuraciones especiales para estos dos programas. Tal es el tiempo y el dinero que ha invertido Java en la información de base de datos de Oracle, que Oracle le ha dedicado un pool específico para estos programas que se realizan en Java. Ya para finalizar y para no hacer este vídeo demasiado grande y pesado, vamos a hacer una conclusión. Y es que, bueno, la información de datos, la administración de la información es muy difícil de entender, pero al mismo tiempo es muy importante. Todas estas divisiones realmente no las utiliza un informático para trabajar día a día. Sin embargo, todos los informáticos es importante que la conozcan y realmente necesitan comprenderla a fondo, de forma que puedan trabajar fácilmente y comprender todas las otras cosas.
Esta información, esta exposición que acabo de hacer, es como si fuera los pilares, los cimientos en los que está construida la administración de datos. De esta forma es que podemos comprender mejor las bases de datos, en qué clases están divididas y cómo es que un usuario puede acceder fácil y seguramente a los datos que tiene una base de datos o la SGA estando dentro de la instancia de Oracle. Espero que os haya gustado este vídeo muchísimo y os veré en la próxima. Adiós.